Bienvenidos al podcast de Metability, donde te damos las herramientas que necesitas para disfrutar de tu vida adulta. Yo soy Dani Mafla. Y yo soy Fabro CS. Y el tema de hoy, Fabro, cuéntanos. Son 8 leyes para la productividad de los estudiantes. 8 leyes que te van a ayudar, si las cumples al pie de la letra, a llegar con vida a final de tu carrera, independientemente de lo que estés estudiando. Este tema lo elegimos porque vimos una problemática bastante común de que tanto en nuestra época estudiantil como hoy en día, la gente estudia como por estudiar, literalmente no porque hay una meta detrás, y los jóvenes estudian sin un norte y al parecer todo bien, o sea, no les importa no tener una meta ni nada, o sea, todo Exacto. bien estar ahí 4 años. Y es lo que tú ves no mientras estás estudiando, porque si tú mientras estás estudiando estás en la misma sintonía que el resto de tus compañeritos, yendo a clases porque tienes que ir a clases, cumpliendo los deberes porque tienes que cumplir los deberes, lo notas después de que sales de la universidad. Cuando sales y ves que todo el mundo está en la misma situación, perdido porque lo único que esperaban era que alguien los contrate y les diga que tienen que llegar a cierta hora, hacer ciertas cosas y salir a cierta hora. Y ahí es donde tú entiendes que tenías que haber pensado antes siquiera de salir de la universidad estas cosas que te vamos a decir el día de hoy. Y esto es súper loco porque muchas veces uno termina de estudiar personalmente y he intentado con todas mis fuerzas no decirme a mí misma como que perdí esos años estudiando porque a lo que me dedico no tiene nada que ver con mi carrera. Pero intento pensar que, bueno, todo en esta vida sí nos aporta un poquito, sea de una u otra manera, sea que no nos dedicamos a estudiar o a trabajar en lo que estudiamos. Desde un pensamiento positivo, pues todo lo que vemos, todas las influencias, todo lo que recibimos de una u otra manera le podemos sacar provecho. Así que, dejando de lado eso, sí sería muchísimo más útil haber estudiado algo que me apasione completamente. O que te sirva para tu objetivo. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero por ahora vamos a entrar a entender los conceptos del día de hoy. Y si mejor primero leemos los testimonios de nuestros seguidores. Me parece, querida Rock and Doll. ¿Qué nos escribieron nuestros seguidores? Bueno, la pregunta que les pusimos es justamente esta, ¿no? De ¿por qué? O sea, ¿para qué estoy estudiando? Y la pregunta ¿para qué? No, para ti. ¿Para qué estás estudiando? ¿Para qué, Juan? Es profunda, es profunda. Una que me gustó es una man que dice dónde estaba. No sé, siguiente pregunta. Y es que literal, o sea, si a mí me hubieran preguntado como que... ¿Para qué estás estudiando realmente? Hubiera dicho porque me gustan los dibujitos, ¿no? Porque yo estudié animación digital. Ya es ok que te gusten los dibujitos, pero ¿para qué estás estudiando? O sea, ¿tú quieres trabajar en un estudio? ¿Quieres hacer películas? ¿Quieres...? Imagínate lo útil que sería si antes de entrar a estudiar tuvieras un plan en el que lo que vas a aprender de esa carrera está colaborando para esa meta, están dándote una herramienta para ayudarte a llegar a esa meta. Entonces la meta no es la herramienta no es la meta. Y hay gente que lo tiene, o sea, sí, como justo hablábamos antes con el Fabro, hay gente que lo tiene claro, ¿no? Que su sueño es ser doctor y todo eso, que incluso cuando van a ver todas las opciones de universidad que tienen, que no fue mi caso, porque mi carrera era media rara, salió de chiripa que quería estudiar esa carrera. ¿Ah, sí? Ajá, o sea, fue como que fui a Universal Studios y yo dije, okay, qué chévere, me gustaría hacer algo así. Así le pasó a Christopher Nolan. Pero mira, como Christopher Nolan capaz solo terminó un poquito diferente. sí, termina mal, no mentira. Y entonces eso decía como que hay gente que sabe lo que quiere estudiar y va a las diferentes universidades justamente a ver la malla, para ver si es que lo que le van a dar en la universidad pues le va a servir según sus objetivos. Yo, no. O sea, ni me acuerdo haber preguntado, o sea, y si vi la malla era como que había cosas que no sabía que eran y por mí todo bien, o sea, ya he de aprender. Es verdad, y usualmente la gente que sí utiliza la universidad como una herramienta para su futuro o su objetivo es gente que ya está trabajando, ¿cachas? Es gente que ya está trabajando, ya vivió la vida un rato, ya experimentó. Y simplemente, bueno, aquí hay dos, ¿no? Ya se enamoró de algo y va a entrar a estudiar de ese algo, o está trabajando en algo y le pidieron el título. Le dijeron, saca una maestría en esto para que te subamos el sueldo. Exacto. Eso pasa bastante. Yo recuerdo que ese era mi objetivo cuando yo era chiquito, cuando yo estaba en el colegio. Yo veía que toda mi familia era de esa manera. Ellos estudiaban para ganar más. Entonces yo decía, mientras más estudio, más dinero voy a ganar. Luego veía que no. Luego estudié y igual no ganaba dinero. ¿Cómo que no me van a pagar ya por graduarme? Claro. A ver, tenemos otro.
Bueno, este también es chistoso. Para cuando esté bebiendo me digan salud, licenciado. No, pero este de Qué aquí- bueno que es el ingeniero, ¿no? Si nos invitó a la Sí, java. hay esos memes de como para cuando me desmaye digan, cuidado, ahí viene la licenciada. Así, y es como que... Sí. Suena bien bonito también, como el arquitecto. En tu caso el es doctor, la licenciada. la licenciada, en tu caso la licenciada. El arquitecto suena genial. Sí, Pero sí. no vives de que suene increíble, El ¿sabes? ingeniero. Ajá. El ingeniero no suena tan bien. ¿No? Es como que, ¿qué te imaginas Dije. cuando te dicen el ingeniero? Me imagino como un gordito así, Eso- triste, Triste, no digo, alguien con lentes. pero ajá, no muy Con pelo atractivo, corto, ¿no? sí. O calvo también. Ah, calvo, sí, creo que Es los que mientras ingenieros más son calvo, más calvos. confiarías en el ingeniero. Sí, yo creo que entre más que se vea como un ratón de biblioteca, yo diría Más como confi- más debe Es que saber. si es un ingeniero tendría que ser Norio, porque no confiaríamos en alguien cool Alguien que que- haga puentes. Claro, y tenía que pasar cálculo y todo, o sea, Exacto. no cualquier persona Ajá. pasa Es cálculo. verdad. Entonces, bueno, aquí hay otra que dice, primero por conocimiento. Realmente me apasiona mi campo, ciencia. O sea, ella estudia para ganar conocimiento. Y Estudia segundo, ciencias. por el dinero. Ah, muy bien, también. No tiene nada de malo. Y de puso hecho. el dinero en euros, así que tal vez esté estudiando en euros. Toma, exacto. Ella gana en euros, bitch. Ya te hicieron de menos, Juan. Y aquí la última dice, me apasiona lo que hago, me gusta estar informado. El conocimiento te abre tantas puertas, dejas la ignorancia. Estudiar Está hace que tu mente justificándose. funcione. Y mientras más estudias, más te das cuenta de que hay tantas cosas que no sabes. Miren, eso es una respuesta evasiva. No hablo nada sobre ella. Estudiar es genial. Estudiar te hace una mejor persona. Estudien. O sea, es verdad, no lo tomó nada personal. No es como Sí. que les estábamos preguntando por qué. O sea, ¿para qué tú estás estudiando? No, ¿para qué sirve estudiar? Obviamente, estudiar te sirve que tus Consulta en Google, neuronitas ¿Para qué bailen sirve y... estudiar, copiar, pegar? Sí, o Eso sea... me enseñaron en la universidad. Y es justo eso porque es una pregunta difícil de responder. O sea, si es Sí, que a mí me totalmente. hubieran preguntado eso cuando estaba estudiando, Mira, Lo yo, más ¿y a ti probable- para qué te importa? sapo. Sí. ¿Para qué el sapo? No. Y ahora sí, se acabaron los testimonios. Podemos continuar con los conceptos, amiguitos. Perfecto. Entonces, bueno, antes de pasar a esto, ¿tú te preguntaste alguna vez o jamás te preguntaste para qué estoy estudiando realmente? ¿Alguna vez te diste cuenta? Creo que no. Y eso es peor, no mentira, porque ni siquiera pasé por ese momento donde no sabía qué responder, ni siquiera pasé. Pero es porque Porque tú lo disfrutabas, creo, también, un poquito el proceso, ¿no? sí. O sea, me gustaba porque la razón por la que empecé a estudiar era porque o sea, algo muy importante que yo creo que marcó mi decisión es porque algo me interesó. Yo en la vida estudiantil siempre fui buena estudiante, o sea, siempre yo me exoneraba en en Eras las mi materias. novia, ¿no es cierto? Tampoco tanto, o sea, Noña. no era inteligente, soy. No, Era. era inteligente, cacho. Ya se me acabó todo en el colegio, no mentira. Entonces tenía una memoria súper buena, o sea, o sea, en realidad se me hacía fácil aprenderme las cosas, así. Y era muy buena en las cosas Ácido como fólico, matemática, física, química, así. Pero, o sea, me preguntaban, ¿y te gusta esto? No, o sea, como para dedicarme a eso, no. No, Entonces, no ninguna me gustaba de eso. nada de eso, nada de lo que en el colegio me acuerdo que medio me llamó la atención psicología, pero pues la profesora que nos estaba dando hizo que no sea tan interesante y luego me llamó la atención ya en la Cacha, universidad. psicología es muy interesante. Ajá. Como profesor te podrían hacer una materia muy divertida. Y siempre fallan las de los colegios. O siempre física, son como yo te mal. contaba, que física después, también, ajá. entendiendo Ahorita que yo amo la física es increíble, física me la hicieron un infierno cuando Sí, estaba en el era colegio. solo las ecuaciones, todo era Exacto. full Y ecuaciones. no sé si exponer y se quedó a dormir. Sí, yo odiaba la física, pero sí era bueno, porque eran con numeritos y los numeritos para mí eran más fáciles que la historia. Pucha, en cambio, la historia se me hacía más complicado porque eran muchas cosas. ¿Cómo me iba a acordar Pero tantas muchos cosas? sucesos. Sí. Pero era chisme. ¿Cómo es posible este suceso? A mí me gustaba historia porque era chisme. O sea, claro, había cosas jugositas de la historia Exacto. que me acordaba, pero dime en qué año pasó tal Eso cosa es una jugosita. estupidez. O sea, Eso no me acordarnos de. Yo me acuerdo que nos hacían hacer esta línea del tiempo en donde en tal año fue tal cosa y toda la cosa. Y yo no tengo Yo me idea. acuerdo que en la pregunta del examen de grado de historia decía, ponga 5 puntos de la Carta Negra de García Moreno, que fue una constitución que él hizo Mira cuando él tú, estaba... Yo estoy ignorantísimo en eso. O sea, 5 puntos, ¿de dónde me saco? O sea, como... Fue en papel. Usaron tinta. Al final se firmó. Y era como que yo decía, más que nada en nuestra historia,
hubieron muchísimas constituciones, muchísimos presidentes. Y era como, ¿cómo me voy a acordar? Y Sí sé ese en tantas. específico. Sí sé tantos, ¿cómo me voy a acordar? Esta pregunta no está bien armada. No es específica. En cambio, bueno, ahora los exámenes de grado son opción múltiple. En ¿Ah, cambio, sí? yo fui el último año, tú también creo que te graduaste en el 2013, donde era que tenías que responder con conocimiento, ¿cachai? Sí, era estudiando. Entonces era un poquito más complicado, No, la era verdad. de Diosito. Bueno, el punto es que a mí nada como que me apasionaba, me llegaba a interesar. Podía ser buena porque ya me esforzaba, estudiaba, ya sacaba buena calificación, pero no es que me gustaba. Ni educación física tampoco, como para decir, bueno, voy a ser deportista. No, nada, no me gustaba nada, solo me gustaba cantar, pero nunca Lo viste como una probabilidad profesional. no sentía que era lo suficientemente buena como para que eso me... Un artista es suficientemente bueno. Ahora, hoy en día ya me di cuenta que sí hubiera sido suficientemente buena. Ah, sí. No, pero en ese entonces era como que yo decía, no creo que de esto pueda vivir así. Entonces... Pero tú decías, no creo que de esto Esto pueda vivir. Entonces, cuando fui de intercambio a Estados Unidos, como un año sabático de, ay, no sé qué hacer, entonces vamos a estudiar otra vez sexto curso. A todos nos pasa. Entonces fui a Disney y a Universal. A todos nos pasa cuando todos en No el dije oye, es nunca, a como todos que... nos pasa. ¿Tú qué dices que me voy a Disney? Un añito sabático. A todos nos ha pasado. Sí, ok, chicos. Tú estás metiendo. No, entonces yo no sabía qué seguir y me En fui. tu caso a Playland Park. Qué tonto. Y así. Entonces me fui allá, me llevaron a Universal y me acuerdo que había una montaña rusa donde era como por poco en 4D, que o sea, estabas en la montaña y había una pantalla donde las cosas estaban en 3D y aparte si había fuego, sentías calor y todo eso. Esto me vi aquí. Y me cayeron, me cayó el fuego, no mentira. O sea, por primera vez en mi vida, en mis 17, 18 años, creo que tenía, como que yo dije, ¿cómo harán los efectos especiales? Sería chévere, porque los efectos especiales fueron lo que me llamó la atención. Claro. Y yo me acordé, y ese rato como que tuve una epifanía y me acordé que vinieron a exponer las universidades a los de sexto curso del colegio. Vino la UD, la San Francisco y... Solo me acuerdo de las dos, la verdad. Y en mi memoria, en alguna parte recóndito de mi mente estaba que la San Francisco dijo que tenía animación digital. Y era la única que yo dije, ¿qué será animación digital? Y ahí, como fui analizando, dije, a ver, a mí siempre me gustaron los dibujitos. O sea... La verdad, siempre veías dibujitos, caricaturas. Literal, o sea, nunca veía las novelas. Mientras mis amiguitas hablaban de Pasión de Gavilanes, yo no veía Pasión de ¿Amiguitos Gavilanes. hablaban de Pasión de Gavilanes? Sí. La de señoras, Daniela. No, pero sí se estuvo así top. Todos los niños sabían Bueno, de Pasión de Gavilanes. No tenía... Ni siquiera vi RBD, cacho. O sea, a mí me gustaba RBD por las por canciones. La música, a mí también. De ahí solo nunca por la llegué música. a ver la novela. novela. Y eso que las niñas de RBD sí sabía que Sí, era veían como un más montón. juvenil. Ajá. Entonces, a mí me gustaba ver humanos. Yo vi todos los clásicos. Yo vi Star Wars, yo Muy bien. vi Matrix cuando Pero fui Star Wars grande. es Por eso, cuando ya tenía 18. Porque Ah, ok, de niña ok. no me interesaba nada. O sea, de niña hasta adolescente de 18 años no veía nada que no sean dibujitos. Entonces dije, claro que me gustan estas cosas y me gustaría aprender cómo hacer. Entonces, Listo, sí. ahí... Es nuestro razonamiento cuando entramos a la universidad es muy básico. Sí, Alguien claro. debería guiarnos un poquito más. Esto es una guía. De hecho, si tú estás viendo esto en el colegio, felicidades. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Pero, por ejemplo, mi razonamiento fue algo parecido al tuyo. Me gusta esto, quiero esto. A mí, Me gustan los edificios. De chiquito Quiero fue igual, edificios. fue igualazo. O sea, yo trabajaba con mi papá y mi papá trabajaba en casas gigantes. Entonces yo iba a las casas de estas personas y decía, wow, qué casas más bonitas, qué casas más increíbles. Y le pregunté a mi papá como que, ¿qué hay que hacer para tener estas casas? Y no te dijo ser Ser un millonario. arquitecto. No ser millonario, ser un arquitecto. Y sí hay uno que otro arquitecto que vive muy bien, pero la mayoría de arquitectos no viven así de bien. No viven en casas tan bonitas. Yo recuerdo que fui a la casa de Juan el Juri, que es aquí una cadena de... Creo que el man es cuencano, ¿no? Sí, no hablemos de él. Ok, bueno, y Dicen desaparece que aquí. cosas malas. No, mentira. Yo fui a la casa de Juan el Jurí en Cuenca y fui a la casa de Juan el Jurí en Quito. O sea, el man tenía varias casas. Ah, Juan normal. era un crack. Y cuando fui a la de Quito, yo fui a cuando se estaban construyendo. Entonces, cuando yo la vi, era una cosa increíble. Así era una casa enorme, con una piscina, con una vista increíble, acabados
increíble. Es una puerta de como 4 metros de altura. Las puertas grandes son estatus. Nunca había visto unas gradas que volaban. Esas gradas, no sé si has visto. Las que solo están pegadas en la pared. Ajá. Las vi por primera vez ahí. Todo era domótico, todo era tecnológico. Entonces yo dije, de aquí soy. Yo ser arquitecto. Y cuando entras a arquitectura te das cuenta que no debería solo gustarte las casas bonitas para ser arquitecto, sino debería gustarte un poquito de más. Y en el colegio yo era malo para eso te iba a decir, o sea, tú dijiste como que, ay, yo quiero una casa bonita, pero dijiste, o sea, ibas a las casas y decías, ¿cómo estarán hechos estos cimientos? Mira cómo está, o solo decías, no, solo decías, qué genial. Exacto. Yo quiero una de estas. O sea, nos confundimos en que queríamos ser los que consumen eso. Exacto. Y no los que hacen eso. O sea, la idea en ese caso, me hubieran dicho, un empresario que tenga mucho dinero puede contratar a un arquitecto que haga este tipo de casas. Pero nadie me dijo eso. Ya me di cuenta en medio de la carrera. Claro, imagínate, a mí me gustan las salchipapas, entonces ¿qué debía hacerme? Pues tenía mi local de comida rápida. Exacto. Era lógico. Capaz y eso es lo que piensan bastante gente. Sí, pues es un razonamiento que suena lógico, pero realmente no está muy profundo analizado lo que tú quieres hacer, sino lo que quieres recibir como que a la final, Ajá. después de trabajar 500,000 años, ¿no? Exacto, no lo tenemos muy claro. Entonces, con esto claro, ahorita que te estás dando cuenta de todo eso, la idea es cuestionarse, empezar a cuestionar. Y por eso nosotros te traemos algunos conceptos para que empieces a definir. Por ejemplo, en el tema de productividad, uno de los problemas más grandes, una de las resistencias más grandes que aparece es la procrastinación. Nosotros encontramos este tema, este concepto. La procrastinación es el acto de posponer o retrasar una tarea o responsabilidad que se debe cumplir. Ay, me encanta la procrastinación. No, mentira. Es una tendencia a evitar las tareas difíciles o aburridas y optar por actividades más entretenidas y placenteras en lugar de estas otras. La procrastinación puede ser perjudicial para la productividad y la calidad del trabajo. Yo cuando oí esta palabra por primera vez fue como que... Suena muy cool, ¿no? Suena rarísimo, suena inventado y luego resulta que ya... Porque es prácticamente nueva, ¿no? Yo la escuché como que creo que mis primeros años de la U. No todo el mundo la utiliza. Es Ajá. como que de repente la escuchas ahí en un video. Ajá. O de repente alguien Ahora sabe. mucho más, pero en ese entonces alguna vez que lo oí yo dije... ¿Qué? ¿Me estás esto? insultando? ¿No? Y alguien me dijo y dije... Sí soy, de aquí soy. Sí es. Es mal. Esto tiene nombre, no es normal. Sí, y es totalmente... Hay un libro de un autor que se llama Stephen Pressfield que habla sobre la resistencia en vez de la procrastinación. Pero va más o menos por ahí y dice que nosotros todo el tiempo estamos luchando contra esta energía, le dice la resistencia, que te pone las cosas muy difíciles. Es como que para cada cosa que tienes que empezar a hacer, te lanza como 10 excusas y como te conoce muy bien, es como que te da las excusas exactas para que tú no las hagas. Y por eso vamos a llegar más adelante con una ley que soluciona esto. Y cuando uno, o yo por lo menos cuando ya caché qué significaba procrastinar, no era como que busqué alguna vez en Google, ¿cómo dejar de procrastinar? ¡No! Lo que hice fue como que ahora ya les decía, no, es que estoy procrastinando. Soy bien orgulloso. Sí, es que hoy procrastiné full. Soy una procrastinadora Estoy full cansada. profesional. Estoy cansada de procrastinar. ¿Qué es eso, Dani? Verás, te explico. Tips para procrastinar. Como nadie entendía. ¿Qué es eso, Dani? Yo era o sea, cuando aprendí esto era como apasionada del término. Así, me encanta. Procrastinación. Pero no es bueno. Procrastinación Mafla tenía en su Facebook. Es verdad. Ahora, el siguiente concepto es la motivación. También hay que entender el concepto de la motivación para aplicarla. Encontramos que la motivación es un factor clave en la productividad y en el logro de objetivos. Mantenerse motivado puede ser difícil, pero algunas estrategias incluyen tener una meta clara, celebrar tus logros y recordar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tú, la primera vez que te topaste con la motivación, como en la procrastinación, la primera vez que te topaste con la motivación, ¿a qué lo asociaste? ¿Cómo que qué dijiste? Esto me motiva, o esto me impulsa. ¿Lo asociaste a nada? ¿A ninguna cosa? Córtala. Eso no está bonito. No, o sea, más bien, creo que, o sea, siempre he tenido un problema con esto de motivación / pasión. Porque he visto en mi vida ejemplo de personas que son, o no sé si están muy motivadas o realmente encontraron algo que les encanta y les apasiona. Y yo digo, yo tengo cosas que me gustan, ¿no? Pero yo les veo a esas personas y digo, eso es estar motivado. ¿Cómo que? Un Eso ejemplo. como el pole. Ah, A mí me gusta mucho el pole dance.
Pero, o sea, al ver otras personas que le meten más ñeque o avanzan más rápido porque están dispuestas a seguir a pesar del dolor, están dispuestas a sacar esa figura a pesar de que ya van tanto tiempo sin sacar, y mientras yo estoy dispuesta a tomarme mi tiempo y descansar, digo, pucha, o sea, no sé si Claro. eso es un extremo o lo que yo estoy haciendo es muy poco. O Cristiano Ronaldo es otra Es que eso que no el sé man si llega en vez eso de... es disciplina, Eso ya es más... obsesión ya. No, O sea, disciplina es, por ejemplo, lo que tú haces, de llegar a la hora y cumplir lo que tienes que no, hacer. eso es lo básico, Fabio, Eso es lo disciplina. básico, Es que la disciplina es lo básico. Deberíamos tener bueno, disciplina. sí, debería Pero ser lo la básico. obsesión es, en vez de ya llegar a la hora que tienes que llegar, como Cristiano Ronaldo llega media hora antes o una hora antes. Me acuerdo que uno de los compañeros de él decía, yo intentaba ganarle llegando a los entrenamientos, pero yo llegaba, si el entrenamiento era a las 7 de la mañana, yo llegaba a 6:30 y él ya estaba entrenando. Llegué a las 6 de la mañana y él ya estaba entrenando. Pero yo Entonces, siento man que... estaba... Ajá, ¿y qué le motiva a él? O sea, ¿qué le motiva Y él incluso lo ha ahora que dicho. ya tiene todo el dinero, ya tiene, o sea, le motiva porque le gusta, ¿no? Quiere Exacto. ser el mejor O sea, en lo que hace. Por ejemplo, él ha dicho que su motivación en esa época era ser el mejor. Ni siquiera como el amor al deporte. Creo que más el lado del amor al deporte podría ser una figura como Messi. Él no era como que se llevaba... O sea, él no era estratega de levantarse media hora antes para entrenar en el gimnasio, sino él se hubiera levantado a las 6 de la mañana para jugar fútbol. Exacto. Sí. Es El otro que era como estratega porque ahí su también- meta era ser el mejor. ahí también no siento que es disfrutarlo. diferente, porque él, como dicen, la mano de Dios y toda la vaina, o sea, él no es que le quitan mérito, pero él siempre fue bueno, ¿no? Se fue haciendo mejor. Pero era algo que le gustaba porque era bueno, ¿cachai? Exacto. Yo no es que dije, voy a ser poli, el primer día dije, Exacto. tengo un don. Es verdad, es verdad. No. Y eso creo que es parte de la motivación. Encontrar algo en lo que eres bueno. No puede motivarte algo que no te gusta y en lo que no eres bueno. Y recuerdo la primera vez que sentí motivación propia por algo, era la primera vez que yo leí un libro sobre programación neurolingüística y psicología. Yo leía en el bus eso y yo lo leía por gusto, ¿cachas? Y yo seguí leyendo y seguía leyendo. Y un día dije, estoy leyendo un libro. Por gusto. Estoy leyendo un libro por gusto. Me fui a comprar libros y toda la cosa y decía, estoy leyendo cosas por gusto. Es como que mi primer... Una green flag. es como que dije, tenías motivación. estoy motivado por algo que me gusta. Y es la primera vez que yo había visto algo de frente que me gustaba y yo lo estaba persiguiendo. Creo que por ahí va un poquito de la motivación. Sí, o sea, yo creo que la última parte de lo que dice ahí, como que recordarte por qué estar haciendo lo que estás haciendo, es como un paso después. Porque, o sea, la motivación viene después de hacerte este Del hacer. análisis de qué quiero hacer. Ajá. ¿Qué quiero hacer? Motivarme. No antes. No puedes estar motivado por algo que no has hecho, ¿no? Que no Ajá. sabes por qué estás haciendo. De hecho, de la motivación viene de motion también, del movimiento. El movimiento crea motivación. Mientras tú te pones en acción, la acción te da más motivación. Entendiendo este concepto, podemos pasar al siguiente y es el propósito, uno de los conceptos más importantes. El propósito de una persona puede variar de un individuo a otro. Algunas personas pueden encontrar su propósito en su carrera, mientras que otras pueden encontrarlo en su familia, en su comunidad. En general, el propósito de una persona se refiere a su razón de ser, lo que le da el significado y dirección a la vida. Fuertísimo, me parece un concepto súper denso. O sea, muy pregúntame mi fuerte, propósito. No, lo Dani, ¿cuál es? No. Chuta, qué Es fuerte. muy profundo. Y yo creo que Ser mariachi. encontrarlo, el propósito, mira, ese es un gran propósito. Disfrutar el sombrero. Sí, cuando hablamos del propósito, creo que es darte el tiempo de hacerte las preguntas Sí, y las preguntas sí. y las preguntas hasta encontrar el propósito, pero teniendo este tipo de cositas claras, que tiene que ser algo que te dé una razón de estar aquí y que te dé significado y te dé una dirección. Cuando yo le veo a mi abuelita, y es la única persona que habla de la maternidad, o sea, nunca he visto a otra persona que hable de esa manera, o sea, tan sinceramente, como de que ama ser mamá, o sea, amó cada etapa, amó embarazarse, no le importó que el padre de los hijos esté ausente, o sea, era como que le encantaba tanto, y le encantaba criar a los niños, le encantaba vestirles, o sea, tú ves cuando alguien habla desde la pasión, ¿no? Cuando Sí. alguien, o sea, se nota Se que... nota en los ojitos como Ajá, enamorado, como si estuviera exacto, hablando de otra exacto. persona. Entonces, o sea, eso, por ejemplo, su pasión fue ser mamá. Y eso yo digo, o sea, quiero esa pasión. Ojalá, aunque sea la mía, sea ser mamá. No, No, o sea, ¿cómo le es que no te, yo creo que la tienes, pero no te, no, porque, o sea, yo te veo y tienes un montón de
de motivación, Sí, lo veo. pero en varias cositas, Pero, así ajá, regadas detrás, por pero exacto, todos pero tú lados. tienes esa motivación que te hace moverte todos los días, lo que no tienen un montón de personas. Detrás de esa motivación está un propósito, y el propósito puede estar muy, muy bien escondido. Y algo de que... Comenten, chicos, ¿cuál creen que es mi ¿Cuál propósito? crees que es el propósito? El sombrero no, el mariachi no sirve de respuesta. Algún día seré mariachi y tal vez sea mi propósito, pero por ahora, ¿qué creen que sea mi propósito? Coméntalo. El que más se acerque, el que más le guste, será Sí, una haremos cena un con... análisis. Una cena con rock and roll. Nadie comenta. Proceden a no comentar. No sé, a bloquear el canal. Continúa. Pero, ¿Y tu propósito? cuando leí un libro sobre esto que era de Ken Robinson, que hablaba del propósito. Era la primera vez que leía un libro en inglés y me lo había comprado en Cuenca. Y fue como que me lo encontré y lo empecé a leer, y ese libro hablaba del propósito y cómo tu propósito tenía que tener tal y tales características y toda la cosa. Y entonces yo me empecé a hacer preguntas para que una de las peros que tiene que tener tu propósito es que tiene que ser más grande que tu ego, que tiene que ser que una persona después de que tú te mueras puede tomar ese propósito y seguir cumpliendo con eso. Ok. Entonces no importa lo que tú eres, sino importa lo que tú haces. Entonces yo decía, ¿qué es lo que me motiva a lo que estoy haciendo? En mi caso, intento, antes de dar talleres y toda la cosa, mi objetivo, mi propósito era cambiar la mente de las personas y mejorar su comunicación para que no les pase lo que a mí me pasó. Lo de la ansiedad social y que no puedan comunicarse y que la pasen mal. Entonces, puede ir por ahí. Ahora, una frase no la tengo, pero yo creo que va por ese lado, de mejorar a las personas que se dejen. Sí, yo creo que estuvo muy, o sea, ahorita como que me pareció muy clara la parte de que el propósito sirve sin ti. O sea, eso me parece muy cool, porque claro, si es que algo que es tu propósito, que es tan importante o lo que sea, solo sirve mientras tú estés vivo, o sea, incluso la fama va más allá de la vida, ¿no? O sea, tú dejas un legado con tu arte, con tus películas, con tu actuación, con tu aporte al mundo, o sea, incluso así, ¿no? Pero si es que tu propósito es ser famoso, ¿por qué? O sea, ¿para qué? No se queda, no hay nada que se quede después de ti. Pero en Tiene cambio, que haber sí, un aporte. la fama aparece en consecuencia a tu arte, a tu música, a tu actuación. El legado es tu actuación, tu música y tu arte, y no la fama. No tú no fuiste lo importante, sino lo que hizo sentir tu pintura, lo que hizo sentir tu película, lo que hizo sentir tu música. Creo que ahí está la Sí, creo que ahí está del mucho más propósito. claro. Con esto vamos al siguiente y último concepto, y es el piloto automático. ¿Qué es el piloto automático? Se refiere a vivir en piloto automático. Se refiere a la tendencia de realizar tareas diarias sin prestar mucha atención a lo que se está haciendo o por qué se está haciendo, como tú, Juan, yendo al colegio. Es como si estuviéramos en automático, tal cual, sin pensar conscientemente en nuestras acciones. Esto puede llevar a una falta de conciencia y propósito en la vida, lo que puede afectar negativamente la productividad y la felicidad. ¿Qué opinas? Algo que me llama la atención del término y que me recuerda mucho a la película esta de Adam Sandler, donde tiene un control. A clic. A clic. Sí, recién la vi, hace unos meses. Es buena, ¿no? Sí, es muy buena. Y ahí había esta opción de que cuando él no quería ir a una reunión o no quería, incluso una vez se saltó el delicioso con su esposa y todo. Y el control va aprendiendo. Ajá, ¿no? y es justo eso, o sea, es la mecánica que está atrás de todo esto. O sea, nosotros tenemos actitudes, pensamientos, hábitos del día a día que están como guardándose en el disco duro porque ya se aprendieron, o sea, se repiten tanto que ya uno puede crear un sistema de piloto automático de cada persona que uno no necesita pensar. Ya sabes cómo lavarte los dientes, cada quien puede tener su forma de lavarte los dientes, ya sabes cómo comes, cómo tragas, a qué hora incluso vas al baño, qué hora tomas agua y todo eso. O sea, si un día nos apagamos y nosotros funcionaríamos como una máquina, la máquina ahorita a mis 20 y pico de años sabría exactamente qué es lo automático, lo mecánico que la Dani haría mañana y qué hace todos los lunes, qué hace todos los martes, todo eso. Eso es piloto automático, es como es todas estas cosas que ya se vuelven, que están mecánicas. Todo lo que es fuera del piloto automático es cuando te dices, te preguntas, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Oh, voy a comer otra cosa. ¿Cómo podría mejorar probar esto? ¿Cómo puedo jugar con esto? Todo lo que creo que le metes creatividad, la parte de creativa es salir del piloto automático. Pero caer en estos sistemas me encantó cómo lo relacionaste, porque sí, totalmente cuando tú te dejas llevar por el piloto automático, ya vas creando sistemas involuntariamente, ¿cachas? Y si tu vida se convierte en un sistema que se repite a diario,
no hay espacio para que crees, no hay espacio para la creatividad. Hay como un límite, ¿no? O sea, porque claro, sirven los sistemas, te sirve organizarse y te sirve planificar, pero tiene que haber no sé si pequeño, pero este espacio donde te des chance de ser flexible, te des chance de poder cambiar, te des chance de poderte adaptar a las situaciones, porque hay muchas veces que uno se frustra porque su piloto automático se apaga porque tiene que hacer otra cosa. Uh-huh. O porque se presentó un problema diferente al que estabas enfrentándote en el día a día y entonces ahí aparece como que la falta de creatividad para responder o para resolver este tipo de cosas porque no están fuera de tu zona de confort, están fuera de tu zona segura. Ya todo lo que estabas haciendo ahí adentro ya lo respondiste. Es justo esto como los, bueno, yo no sé cómo funcionan los pilotos de aviones, pero digamos, ya desde mi ignorancia, ¿no? Ponen el piloto automático de una ruta a otra, pero ¿qué pasa, no? Cuando hay turbulencia o algo, tienen que sentarse y decir, ay, a ver, ahora sí. Ajá, es ¿no? verdad. Ajá. Entonces justo eso, entonces estás en el día a día, tú tranquilo, tú viviendo, consciente de las cosas que haces y de la nada aparece un inconveniente. Entonces ahí es cuando dijo, pucha, me toca pensar porque esto está fuera de lo que usualmente hago, de lo que mi disco duro ya cacha, de lo que tiene que hacer el programa, mi programación. Exacto. Fuera de mi programación. Y puede ser lo más pequeño. Yo recuerdo que tenía una alumna que yo hablaba de esto en clases del piloto automático y de la conciencia y toda la cosa. Yo recuerdo que ella se había dado cuenta de que estaba en piloto automático simplemente porque había cambiado de cajón las medias. De su cuarto lo había cambiado, del cajón de arriba lo había cambiado del cajón de abajo. Y ella solo se despertaba cuando abría el cajón de arriba y no estaban las medias. Y ella decía como, madres, estoy viviendo en piloto automático. Entonces lo cerraba y abría el de abajo. Y desde ahí es como que empezaba a vivir la vida conscientemente, a vivir la vida presente. Usualmente entras en piloto automático cuando vives, mientras estás haciendo algo, estás pensando en el problema de más adelante. Y mientras estás haciendo lo que tenías que hacer, estás pensando en el pasado, en lo que pasó hace tiempos. Es apagarte. Listo, con esto vamos a entrar a la raíz y ejemplos de este tema. Y lo primero que vamos a tocar es el sistema educativo. Sí, o sea, si es que el problema viene siendo, ¿no? El problema es justamente, lo que viene siendo el problema es que no hay esta razón por la cual estudiamos, o sea, ya no tenemos esta motivación, no tenemos ni siquiera una razón clara ni un propósito del cual estamos estudiando la carrera que estamos estudiando, haciendo lo que sea que estamos haciendo. Entonces, una de las raíces del por qué estamos tan desmotivados y tan en piloto automático y de hecho estamos cómodos viviendo de esa manera es porque el sistema educativo nos ha bombardeado de este tipo de zona de confort, de este sistema donde tienes que seguir órdenes, tienes que cumplir fechas, tienes que presentar trabajos, te califican, estás medio bien, estás medio mal, next, te gradúas. Totalmente. Y ahora tienes que seguir órdenes en el trabajo, te pagan, tienes bonos, horas extra y sigues. Exacto, totalmente, lo que decíamos del piloto automático. En este caso ya ni siquiera tu cerebro tuvo que crear el sistema para vivir automáticamente, sino que te metiste en un sistema ya creado, en donde hay una figura de autoridad, hay tareas para hacer en la casa, hay estrés ahí mismo en la zona de trabajo. ¡Viva Rusia! Sí. Hay tareas para hacer en el trabajo y esto se va acumulando. Digamos, empiezas en el kinder y esto se repite en la escuela y luego se repite en el colegio. Y al estar tú ya tan acostumbrado al kinder, la escuela y el colegio, lo que sales a buscar es lo mismo en la universidad. Y lo peor es que lo buscas, o sea, ni siquiera es como que dices, ay, qué tontera, ya salí del colegio, ahora sí voy a ser libre. No es como que no quieres ser libre, quieres que alguien te enseñe, que te diga las cosas como debes hacer, porque tú solito no quieres. Esa es tu zona segura, porque tu zona segura incluye a una figura de autoridad, a horarios, a deberes y a estrés. Entonces buscas meterte en esa zona segura. Por eso dicen que la zona de confort cambia de persona a persona, porque para una persona la zona de confort es un infierno y para otra persona puede ser el cielo. Y es totalmente, para una persona su zona de confort es que un jefe le esté gritando de 8 a 5 de la tarde y para otra persona es estar trabajando en la playa. Y mucho de eso depende de la crianza, ¿no? Justo que es nuestro siguiente tema de raíz, porque es como que si es que a mí me gusta que me griten en el trabajo, probablemente es porque durante la crianza puede que no me haya gustado en un inicio, pero pues mi cerebro se acostumbró a que hay una persona que me dé órdenes de una manera no tan amable y pues que esa es mi zona de confort, me recuerda a casa, como en el TikTok que dice, papá, es eso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces,
Depende del sistema educativo. Como no cuestionaste y tu crianza te llevó también a aceptar este tipo de piloto automático en el que viviste, ya sales de ahí y te encuentras con la siguiente raíz, y es la falta de oportunidades, la falta de trabajo, mucha competencia. Justo eso hablábamos con el Fabro de que los arquitectos como en su carrera, o sea, era como que, o sea, ¿qué pensarán? No, no mentira. Entran con 80 otros compañeritos. Exacto. Y creen que van a graduarse y tener trabajo. Vamos a hacer Saja, vamos a hacer una entre 1 millón. Y de hecho, hay creo que me parece que está Dao Ando, que es un arquitecto crack, así cracksísimo. No es arquitecto, el man era cocinero. Y el man es arquitecto simplemente porque decidió diseñar un día. Como, eso es genial. Hay una chica que ella estudió modas y luego se hizo chef y ahora es la gastrónoma número 1. Nunca estudió gastronomía. Se viste increíble. Pero lo que le sacó y le llevó a ser la número 1, y ella lo explicaba, decía, lo que a mí me hizo la número 1 es que yo nunca estuve encerrada en las 4 paredes que los otros gastrónomos estuvieron encerrados. Lo mismo que Tadao Ando, lo que te decía, este man nunca fue arquitecto, nunca estuvo encerrado en, esto no se puede, esto se puede, debería seguir este proceso sirve, este proceso no sirve. Que de eso se encargue el albañil. Exacto, que de eso se encargue el ingeniero. El ingeniero. Totalmente, entonces es diferente, ¿sí? Es esto de entrar y tener, o por lo menos la conciencia de que otras 70 personas van a salir contigo, te despierta un poquito. O sea, tienes que ser excelente, ¿no? O sea, si es que ya te metes a una carrera y realmente te apasiona, una carrera bastante competitiva, digamos que en tu caso sí amabas la arquitectura y realmente era tu pasión. Y aún así, aunque haya los 500,000 personas de competencia, o sea, tienes que buscar la excelencia en lo que haces, porque la pasión y la excelencia van de la mano, ¿no? Cuando algo te apasiona, cuando algo mueve tu día a día, cuando algo es la razón por la que te despiertas y quieres comerte el mundo, me parece que es sencillísimo ser excelente en lo que haces. En cambio, cuando no, pues obviamente te va a costar, y obviamente vas a tener que estudiar el quíntuple, y obviamente vas a tener que meterle 500 veces más disciplina que algo que realmente te apasione. Incluso ni siquiera ser excelente, pero ser único, ser diferente, no caer en esta masa, porque la mayor parte de arquitectos, voy a seguir quejándome de mi carrera, la mayor parte de arquitectos salen a la vida a enfrentarse a un mundo en donde todo el mundo, bueno, desde la visión de la arquitectura o de los arquitectos mínimo común, es que sales a la vida a sobrevivir, a ver en qué terreno, es como buscar un árbol en donde poner tus huevos, es lo mismo, a ver en qué terreno construyes, porque eso es lo que te va a sacar de pobre. Entonces no estás haciéndolo por pasión, ni porque quieres ser único, ni porque Tadao Ando, el man entregaba su estilo en cada apartamento, en cada casa, era como cada su huella edificio, digital, ¿no? Que es única. porque lo disfrutaba. Pero la mayoría es como que intentan meter más casas en un terreno. Y entonces no vives porque te gusta, sino vives porque necesidad. Porque quieres ganar por cada metro cuadrado. Exacto, ex jefe. Y la falta de oportunidades también, o sea, ya hablando de saber cómo es la situación del país, y no solo del país, porque han visto cómo se están quejando en Canadá, se están quejando un montón, sí. Eso es que te contaba, que no tengo para poner la gasolina del carro. ¿Cierto? Entonces, o sea, en todo lado las oportunidades, digamos que están escasas, y eso es un factor que a un chico que está recién entrando a estudiar y que le bombardean, que vienen los tíos y los primos y los amigos y los papás y las noticias del TikTok diciendo, no hay trabajo, hay que emprender, hay todo eso. O sea, uno también dice, chuta, recién voy al segundo semestre. Debería seguir ¿cómo es? Petróleo de minas y toda esa madre, pero ¿no? Porque perdió eso la va consulta de Yasuní, mejor no. No entiendo qué es, pero dice que es de gasolina, entonces voy a entrar a estudiar. Te juro que, te prometo que hay gente en petróleos y todo que no entiende de qué va la carrera. Yo no entiendo, pero yo siento que como... pero por algo yo no me metí a estudiar. Exacto, pero como vieron petróleos y algo, dijeron, no, aquí te la hice gana full. Claro, o sea, yo he oído eso, de ahí no conozco a alguien que haya estudiado eso como para decir que me explicó un poco de su carrera, pero sí conozco a amigos o personas que conocen a estas personas y dicen, claro, es que con eso te metes full plata. Full plata. Es que claro, es que eso... o te dicen, yo estudio tanto, uy, te vas a meter full plata. Como que solo tenemos esa definición. Exacto, ¿no? es para lo que haces. Y esto es porque nunca te cuestionaste, porque siempre aceptaste que la vida es sobrevivir. Ahora, la siguiente es compararte. Y aquí nace esto de, yo veo que a mi tío le está yendo excelente como médico. Ya se puso su clínica. Parece que es narco, pero ya se puso su clínica. Entonces te empiezas a comparar y dices, bueno, ya
ya le está yendo bien. Yo creo que voy a ir por ese mismo Y camino. también tus papás, ¿no? También es como que ellos ven que a ellos no les fue bien y que a tal persona que siguió tal carrera o sus sueños frustrados, ¿no? Que ellos no pudieron seguir y que el amiguito sí siguió y lo que sea y quieren que tú, o sea, se proyectan en su pobre hijo y te dicen, ve, estudia esto, porque a ti te va a ir bien, porque yo sé que te va a ir bien, porque a mí me hubiera gustado. Sí, sí, sí. He visto casos de futbolistas que el papá era como que era un futbolista mediocre, pero el hijo es como un crack. El Luis Miguel, pues, él es una... Total, mira, Ajá, un ¿cómo se llama? ejemplazo de eso. Luisito Rey. O sea, una leyenda, Luisito Rey. Una leyenda en la serie de Luis Miguel, cacho. Y él fue así, como que él lo intentó y era bueno. Sí, era bueno. Pero, era bueno, pero Luis Miguel era Luis Miguel, así era el sol de México. Y ponte, el papá ya había pasado por todo eso que él tenía que pasar y le fue guiando en el caminito. Lo mismo con los futbolistas. Y le fue guiando. Bueno, la verdad, no sé, nunca he visto la novela. Véanse la serie, cacho. Porque sí, o sea, realmente le metió, o sea, le drogaba también para que se despierte y se presente y cante y así, o sea, en serio sí fue como una explotación. Bueno, infantil. Una explotada infantil. Yo vi esto en Haaland también, el noruego. El papá no lo explotó, pero el papá era un futbolista que lo frustraron, ¿ves? Porque el man era bueno, era un gran, me parece que era medio centro. Y en un mundial, antes del fútbol era bien hijo de perra, y en un mundial un defensa le parte la pierna, ¿cachas? Y se le trunca la carrera. Y el hijo continúa, entra al City y ahora está un crack, ¿no? Pero es porque el hijo siguió el mismo camino que el papá, pero le fue mucho mejor. Y eso, bueno, ya entro en otro tema, pero eso, ¿cómo les hará sentir a los papás? O sea, los manes se deben sentir como en las nubes, ¿no? Sí, pero no con tendrán envidia. también, eso iba a decir, como que este poquito de envidia de, bueno, lo hizo. ¿Y ahora qué? Sí, y ahora... No, pero decir como, es mi hijo, yo le envié. O sea, es mi reflejo. Yo creo, al menos ese consuelo, ¿no? Es que como ya perdiste tu vida, escoges la de alguien para moldearla. Es como el Palpatine y Darth Vader, así sí. Era su aprendiz para que él siga. Era bien moldeable el Anakin, pinche Anakin, no tenía personalidad. Sí. Siguiente. Podemos irnos media hora. Sí, un día vamos a hacer un análisis de Star Wars. Sí, porque Anakin no tenía que caer en el lado oscuro de la fuerza. Fue muy fácil. ¿Ya viste? ¿Estás viendo Ahsoka? No. Está muy bueno. Sí, ya voy a ver. ¿Te cuento? No, sí vi, ya me spoileé. Dios mío, casi me ve la aliento. Vamos a ver. Entonces, antes de llegar a la solución o respuesta, que serían las 8 leyes que les estamos hablando para que su productividad como estudiante vaya a tope y esté mejor y estén más motivados, estén más conscientes de lo que están haciendo día a día, queremos recordarles que nosotros somos... Primero respirar. Que respiren. Somos Metability y estamos haciendo este tipo de contenido valioso para ustedes en muchas plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y también tenemos nuestra propia escuelita virtual donde tenemos cursos pregrabados para su aprendizaje, para su desempeño personal, profesional, y hacemos también conferencias, talleres todo el tiempo, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes y apoyarnos por allá porque siempre, literalmente todos los días estamos trabajando para darles un poquito más de lo que nosotros hemos aprendido a ustedes y facilitarles las cosas. Totalmente, y con eso vamos a empezar con las leyes de la productividad para estudiantes. El día de hoy no vamos a ver todas las leyes porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a ver 4 leyes. 4 leyes para que ustedes se lleven. Y vamos a empezar. La primera, la ley de la visión. Paréntesis, nosotros pusimos los nombres. Estas son leyes basadas, o sea, no se vayan a reír con los nombres que pusimos, están chéveres, ¿no? Están increíbles. Están increíbles, sí. Pero bueno, estas leyes son basadas, o sea, no es que trajimos de una investigación de Wikipedia. No, el equipo de Metability investigó profundamente esto por 28 y 27 años respectivamente para traerles estas leyes. Lo que queremos decir es que estas leyes fueron creadas por nosotros de acuerdo a nuestra experiencia. Sabemos que si tú cumples esto, por lo menos lo intentas, digamos un 70%, te va a ser mucho más sencillo. Va a haber una gran diferencia, eso es lo importante. Estar en la universidad o estar estudiando en este momento y 2, salir de la universidad. No perderte al salir de la universidad. Entonces vamos a empezar con estas leyes. La primera ley es la ley de la visión y justamente hablando de esto de entrar a la universidad y salir de la universidad es súper importante porque esta ley se basa en tener una meta que sea más allá de graduarte. O
O sea, yo realmente cuando estaba haciendo la tesis, mi meta era, ya por Dios, acabar de graduarme y dormir. Exacto. Porque solo quería llegar ahí. No había una visión más allá y nunca la hubo. O sea, realmente lo único que quería era cumplir mis etapas como fui haciendo toda la vida. Me gradué del colegio, pues me gradué de la universidad. Y luego trabajo. Sí, en mi caso fue diferente porque a mí no me gustaba. Entonces, como yo no disfrutaba el proceso, yo no lo disfrutaba desde segundo semestre. Ahora, ¿por qué, Fabro, no te saliste? Porque tenía un préstamo del CNESID. Pero como yo no lo disfrutaba, yo buscaba consuelo en estudiar otras cosas, como yo estudiaba teatro, o estudiaba programación neurolingüística, o estudiaba psicología corporal, hacía un montón de cosas mientras yo estudiaba la carrera. Esto me abrió un poquito los ojos para entender que hay otras clases de vida, que ya no tenía que acabar la carrera y buscar un trabajo y sufrir el resto de mi vida, sino que podía hacer otras cosas. Entonces, en esa época encontré un mentor, encontré gente que me enseñe y empecé a leer la vida de gente que vivía de manera diferente y eso como que me abrió la cabeza. Después de yo vivir estas partecitas de estar viviendo teatro y actuación y toda la cosa, después de eso entendí que puedo apuntarle a otro lado mientras estoy en la universidad. Puedo aprovechar lo que tengo en la universidad y apuntarle a otra cosa afuera. Ahora, no pude aprovechar mucho, ¿no? Porque la mayoría de cosas son técnicas, Pero pero dibujas bonito. más o menos. Pero sabes dónde van las columnas. Lo que me ayudó de la arquitectura es la estructura que te daba. Por ejemplo, me da en mi cabeza, yo estructuro muy bien los términos. Es como que yo conecto muy una cosa con otra porque en la carrera me tocaba hacer esto. Eran pasos, Y procesos. también en cuanto a diseño, ¿no? Yo creo que eso Exacto. te ayuda full a saber cómo se ve bien el título de tal cosa, cómo debería estar aquí, Exacto. Y manejo de los programas, colores. por ejemplo, tú has visto que manejo bastantes programas, entonces es eso. Pero ya tener una meta más allá de tu graduación te da un plus gigante con respecto a los estudiantes que tienes al lado, con respecto a a tu futura competencia. Entonces, como primer paso de esta ley sería obviamente determinar tus objetivos, ponerte tus metas a corto, mediano y largo plazo, o sea, y que largo no sea el día de la graduación 4 años después, o sea, el largo es más largo. Digamos que se podría hacer en mediano, ¿no? Graduarme, o sea, porque está bien que sea tu meta graduarte y acabar la carrera que iniciaste totalmente, pero que ese no sea el nivel final y hasta ahí llegaste y ya ganaste, porque desde ahí más bien comienza un montón de cosas. Exacto, sí. Por eso hay tantos memes de ya la pirámide, ya acabé, y luego veo una pirámide más arriba, así está. Y luego otra, y luego otra, y luego te mueres y la vida después de la muerte. Ajá, exacto. Tienes que Y ahí estudiar. arriba hay trabajo. Y ahí arriba es más trabajo. No puede ser. Entonces, determina tus objetivos. Que la carrera sea una herramienta para llegar a esos objetivos, que no sea la meta terminar tu carrera, ¿sí? Y algo que pusimos aquí que me da mucho consuelo, no mentira, es esto de no tienes que tenerlo claro, pero por lo menos tienes que tener cierta idea de hasta dónde quieres ir. Eso yo creo que es muy válido porque tal vez cuando uno está iniciando una carrera, yo creo que nadie está total, o sea, 100% seguro. Sería utópico, estaría bien, pero... Y está bien, por ejemplo, tengo una idea de lo que quiero ir, ¿no? O sea, me gusta el arte, me gusta crear, entonces, como mi carrera que seguí tiene que ver con arte, tiene que ver con creación, de algo me ha de haber servido, ¿cacha? Entonces poniéndolo como ejemplo, diciendo como, ¿no? De que yo analicé esto antes de estudiar, poniéndome como ejemplo, dije, chuta, sí, mi meta es crear y me gusta el arte. Y una de las Ser carreras creadora de contenido. es animación digital. Entonces, o sea, me hago entender, ¿no? Es un caminito, ¿no? Que me está ayudando. Que pudo haber sido, de a que te poco. ayudó al final. Ajá, Que te ayudó al final. Aquí también pusimos celebra tus logros. Sí. Totalmente llevándolo a lo que tú decías de tienes que tener cierta idea. Esto de confiar en el proceso, pero confiar en un proceso que te esté llevando a una meta que tú quieras o que sientas que quieras. O por lo menos ni siquiera una meta, una dirección que tú sientas que quieras. Steve Jobs decía que los puntos se unirán. Más adelante los puntos se unirán, que confíes. Y la historia de él es increíble. Él se entraba a clases indistintamente de la carrera que eran. Solo se metía, era un hippie que se metía a clases de los demás. Y vivía en los cuartos de los compañeros de la universidad. Entonces él decía, yo no sabía a qué me deparaba el futuro, pero yo sabía que los puntos se iban a unir. Y recuerdo que cuando hizo su primera diseño de Mac con todo el mundo que estaba dentro de eso, él había estudiado una materia de
caligrafía. Y él cuando entró a esa clase dijo, ¿para qué madres me va a servir la caligrafía? Pero de todas las computadoras o de todas las competencias que tenía bueno, en esa época solo Windows, ¿no? Las Mac eran las computadoras que tenían la letra más bonita o que tenían más tipos de letra. Ajá. Le sirvió. Ajá, y era diferente. Entonces él confiaba y decía, en un discurso decía, los puntos, confíen que los puntos se van a unir. Pero creo que también eso es como un sentir, ¿no? O sea, Ajá. tú sientes que esto te puede servir. O sea, eso es lo que siempre intento decir. O sea, yo no es que siento que mi carrera y esos 4 años los pude utilizar de otra manera. O sea, siento que me sirvieron en muchas cosas y ese sentir, o sea, porque sí hay otras personas que están totalmente fuera de su zona, o sea, no de la zona de confort, están totalmente fuera y más bien con cada semestre que pasa sienten que se están alejando de lo que quieren ser. Y ahí también es confiar en que lo que estás sintiendo te está diciendo que ahí no es, ¿no? Sí, totalmente, ir confiando. Continuando con la ley número 2. A esta ley le pusimos la ley de la claridad. ¿Por qué, Dan? Cuéntanos. Creo que va muy de la mano con la primera ley o el primer paso, y es que hay que tener un panorama más claro, o sea, como que... Y una de las cosas que pusimos dentro de esta ley es que tal vez cuando tú ves toda tu meta y todos tus sueños, tú dices, chuta, está muy grande, no lo voy a lograr, o sea, y esto de aclarar el panorama es justamente como que dividir o sacarle los pedacitos a este gran plan o este gran sueño, esta gran meta que tienes e irlos viendo de paso en paso, de etapa en etapa, de bloque en bloque, porque así cada uno de los bloques y cada una de las partes y cada uno de los pasos se vuelven mucho más logrables y cuando menos te lo esperes vas a estar mucho más cerca de lo que antes parecía increíble, va a ser muchísimo más lograble, muchísimo Exacto. más... Y te quita el peso de tener que cumplir esa meta y no saber cómo, porque como dice, hay un dicho que dice que no puedes comerte un elefante de un solo bocado, pero puedes hacerle trocitos y comértelo un poquito todos los días. Not vegan friendly. Exacto. Perdón, veganos amigos. No puedes comerte un árbol gigante en un solo día. Ese estuvo mucho mejor. No puedes comerte un brócoli gigante en un solo día. Sí, no, pero totalmente. está súper bien eso, es como que bastante gráfico, literal. Si tu meta es comerte un elefante, no te lo vas a comer en un solo día. Tienes que partirlo en pedacitos, tal vez guardarlo en la refri un tiempo, tal vez compartir, mira, aquí podemos llevarlo al límite, tal vez compartir, que sería delegar a porque otras si tu personas. meta es que se acabe el elefante, pues exacto, no, nadie sabe cómo se está acabando. Abundancia. Entonces, la ley de la claridad simplemente es ver el panorama desde lejos. Algo que me sirvió a mí para graduarme. Yo recuerdo que llegaba a cuarto semestre, quinto semestre, y yo veía tan lejos el graduarme. Incluso en séptimo semestre dije, qué denso, me falta tanto. Porque cuando tú te pones a pensar en todo lo que... Tú te pones a pensar en todo lo que tienes que hacer para graduarte. Son horas de práctica, horas de pasantías, horas de esto. Tienes que entregar un montón de papeles. No, y eso era lo del diario, pero todo eso tenías que hacerlo a la par. Entonces, lo que yo hice es alejarme de todo eso y me investigué todo. Me acuerdo que eso me liberó tanto. Me alejé de todo lo que estaba haciendo porque dentro del proceso es muy difícil armar un plan. Te alejas del proceso y lo ves de lejos y ahora ves que tienes que entregar todo esto hasta este día. Tienes que entregar todo esto hasta este día. Entonces yo decía, bueno, me faltan tantas materias. Eso también decía, me faltan tantas materias, hijo de madre. Entonces decía, bueno, este semestre ya mi plan era como, este semestre me va a tocar coger tantas y en vacaciones cojo estas dos. Este semestre cojo tantas y en vacaciones todos. En este semestre yo empiezo a hacer las horas de práctica y en este hago las horas de pasantías. Entonces ya me puse así en una lista que tenía en mi cuarto y tenía armado como que el papelito, porque te da un papelito de materias que como tienes que pasar para llegar a esto. Entonces lo tenía así marcando, esta ya acabé. Era una tortura, pero yo veía la tortura a los ojos y la podía lograr. Entonces ya no se me hacía tan difícil. Claro, es justamente lo que dijiste, o sea, tener un plan es como destripar algo, ¿no? O sea, quitarles las partecitas. Menos vegano. Desglosar algo, como que sacarle de lo más grande, como cuando te piden un tema para la monografía, que te dicen más específico, más chiquito, exacto, más así. Es justamente eso, o sea, hacerlo lo más específico día a día, con cositas que puedas manejar, que puedas lograr, que no te hagas, no, o sea, tampoco por lo que uno dice está tan imposible, está tan grande, está tan lejano,
Que ya, o sea, ¿para qué no? Y justamente no, o sea, todo es lograble si es que tú tienes la manera, la inteligencia, el tiempo, la planificación, las ganas de hacerlo pasito a pasito y se llega. Siempre claro, se va a llegar. totalmente. Y con eso vamos a terminar. Dijimos que 4, lo sabemos. Pero en este podcast no queremos que tampoco te vayas a morir o se te haga pesado para ti. Entonces vamos a porque dividir. aquí pasito a pasito. ¿Qué estamos hablando? Era una prueba y tú no dices nada. Entonces vamos a partir este podcast en 2 episodios y el resto de las otras 6 leyes las vamos a ver en el siguiente capítulo. Tal vez no en el siguiente, pero tienes que suscribirte a este canal y seguir este podcast en todas las redes sociales para que estés pendiente de cuando llegan las otras 6 leyes. Y si eres estudiante, muchísimo más. Así que nos vemos en el próximo capítulo, que no sabemos si va a ser la segunda parte de ese o tal vez si vayamos a tener un invitado especial. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, estén atentos porque cada viernes estamos haciendo una pregunta en Metability por si quieres salir en el podcast para que tu testimonio, tu opinión salga en este capítulo y todos lo podamos leer, ver y aprender un poquito de eso. Y pues nada, eso fue todo por el episodio de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como meta-ability en TikTok e Instagram y estamos como Metability en YouTube y Facebook. Y visiten nuestra escuelita, vean nuestros cursos como metability.school, ahí van al Google, se meten y la primerita que sale, aunque ni siquiera pagamos lo de Google, pero sale primerita. Exacto, sin ads, bitch. Nada más, que tengan una excelente semana, cuídense un montón y nos vemos en el próximo episodio. Ámense y ámennos.